Tips para acompañar en la enfermedad terminal. Estar presente es suficiente. No necesitas respuestas, tu compañía ya ayuda. Escucha más de lo que hablas. A veces, solo quieren ser escuchados. Respeta sus emociones y silencios. No todo necesita explicación. Evita frases que minimicen el dolor. Acompañar no es corregir, es comprender. Apoya con pequeños actos diarios. Un mensaje, una mano, una sonrisa. Acompañar también es cuidar. Ya que estamos de regreso en su programa Torre Médica, y bueno, seguimos platicando con Manny sobre esa parte, Manny, importante. ¿Qué significa humanizar, ¿sí?, la partida de un ser cercano? ¿Cómo la tanatología se involucra de manera tan especial? Porque lo decía antes de entrar a este espacio, poder hacer entender a la gente que también el regreso, ¿sí?, la trascendencia a otro plano, es un motivo de fiesta, Sí. porque ya no nos duele nada, porque regresamos a una condición para la cual fuimos creados. Sí. Por lo tanto, creo que la humanización y la preparación debería existir de más profesionales para conceptualizar la tanatología como parte fundamental de que todos los seres, y no esperar hasta que la enfermedad nos haga presa y nos duela todo para poder recurrir a alguien que nos dé un acompañamiento digno. Sí. Julio, mira, sí, definitivamente, cuando nosotros tenemos esa misión específica de humanizar el final de la vida, tenemos que romper muchos estereotipos, pero yo no lo veo imposible. Definitivamente, también las personas están muy sensibles, a veces también, a abrirse a esto que tú le estás ofreciendo para preparar una despedida digna. Y cuando yo digo despedida digna, es porque ya antes, desde la parte médica, ya ha habido un control paliativo donde ya la persona no tiene un sufrimiento. Ahora viene la contrapartida. ¿Cuál es esa contrapartida? El que yo como familiar esté dispuesto a soltar y dejar ir. ¿Por qué? Porque definitivamente los seres humanos somos personas que continuamente estamos desarrollando apegos. Algunos serán saludables, otros no tan saludables. Sin embargo, allí es donde tenemos que despojarnos de nuestros estereotipos, volviendo a lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo sigo viéndome nada más a lo que me duele, a lo que me aqueja, a lo que yo voy a sufrir, si este ser querido trasciende, yo no voy a estar en disposición de soltarlo y dejarlo ir. Ahora, si tenemos muy firmes nuestras bases en las que fuimos formados, de saber que hay una trascendencia y hay un estado del alma de perfección donde la persona ya no va a experimentar sufrimiento físico, al contrario, va a vivir la libertad plena. Vuelve a ese ser supremo que lo creó, pero en un estado de perfección y de libertad tal que no va a estar sujeto ni al tiempo ni al espacio. Nosotros como humanos, por supuesto que tenemos esas limitantes, pero el alma en ese plano, una vez que deja la corporeidad, ya no tiene limitación de tiempo ni de espacio. En él ya no hay experimento de lo que es el dolor y el sufrimiento en el que estaba encadenado a una enfermedad y a una cama, quizá de manera crónica, ¿sí? Entonces, allí nosotros debemos de fijar la mirada en la persona que necesita ser liberada de esa enfermedad y de ese posible sufrimiento moral, espiritual. Tenemos que despojarnos definitivamente de nuestros egoísmos. Humanizar es de verdad ir más allá de la empatía, es ver a mi ser querido con ojos de compasión y de misericordia, porque necesita trascender. Y yo necesito seguir creciendo, porque si nosotros mantenemos, de verdad lo digo así, nuestras manos empuñadas queriendo retener, no vamos a estar nunca con los brazos abiertos para seguir recibiendo lo que la misma vida o lo que Dios permita que sigamos recibiendo como gracias, como regalos, después inclusive de la trascendencia de nuestro ser querido, ¿sí? Ahora, cuando estamos en ese ambiente, tanto hospitalario como domiciliario,
debemos de situarnos que para humanizar podemos hacer uso de herramientas que pueden ayudar a la persona a tener más paz interior. Por supuesto que se respeta el credo religioso particular de cada uno, pero si una persona tiene necesidad de ir con su líder religioso, o si es católico, por ejemplo, recibir los sacramentos, ¿por qué se los vamos a negar? Y ahí es otro miedo que surge, y de verdad es por falta de formación. Yo no pongo malas intenciones, pero les digo, miren, es que este tipo de ayuda no es exactamente para la agonía. ¿Qué no ves que tú vas liberando a tu familiar con todos esos regalos espirituales que puedes recibir? Eso por un lado. Pero también está la aromaterapia, ¿sí? Está, por supuesto, todos esos ejercicios que aunque esté encamada la persona puede ir recibiendo. Están la musicoterapia también. Está el acompañamiento fiel de las personas. Ayer una compañera que es doctora me decía, fíjate que después de la cirugía tan larga y tan delicada de mi mamá, su corazón estaba palpitando, pero muy bajito, muy lento. Pero me dice, en el momento que siente que yo le tomo de la mano, se le estabilizaron todos los signos vitales. Entonces, la presencia de cada uno de nosotros es un factor muy importante para la humanización. Pero volvemos a lo mismo. Tenemos también que prepararnos, tenemos que formarnos. Hay mucha bibliografía, hay muchos vídeos, hay muchos cursos de formación, diplomados, asociaciones, fundaciones, organismos que nos dan ese tipo de cursos para que yo pueda estar más al 100, porque muchas veces no basta la voluntad de querer hacer el bien. Si yo no sé lo que mi familiar está necesitando, ¿cómo le voy a ofrecer el satisfactor para que tenga una muerte digna? Ahora, en el momento que nuestro ser querido trascienda, también es un momento de verdad de sumo respeto. Porque hay veces que me ha tocado llegar, con todo respeto lo digo, y se los digo también, como queriendo maquillar la muerte con la televisión a todo lo que da, con mariachi, tambora, que le gustaba mucho esto. Espéreme tantito, les digo. Es que su familiar está en otro estadio, está en otra fase más profunda espiritual, donde ya los ruidos le molestan, donde las luces fuertes le molestan, donde las voces, los gritos, las carcajadas le molestan. Tenemos que respetar ese momento, tenemos que hacer silencio, inclusive con los rezos, con las oraciones. Les digo, no se agarren con perdón como matracas, así despacito, como sintiendo lo que nosotros vamos diciendo y lo que la persona está necesitando. Entonces, vamos de verdad tomando en consideración que no es primero mi dolor del desprendimiento, sino que es el dolor de mi ser querido, ¿sí? Que también está pasando por un combate espiritual profundo. Hay dos combates espirituales por los que yo he observado que toda persona tiene que pasar cuando va a morir. El primero de los combates es el desprendimiento de los seres queridos que más ama. Cuesta muchísimo. Y ya no les platico cuando son pacientes jóvenes que todavía tienen niñitos chiquitos. Es tremendo eso, el desprendimiento. ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Quién le va a ayudar para cuidar a los niños? O viceversa. ¿Sí? Entonces, viene el desprendimiento de los que más amo, pero también viene el desprendimiento de mi propia corporeidad. Yo que creo en la existencia vehementemente del alma, por supuesto que vive asida, adherida a esta corporeidad desde el día que yo nací o desde el momento que fui gestada. Entonces, para cuando yo tenga que trascender, también necesito que pasar por ese proceso difícil y combate espiritual para poderme desprender libremente de esto que me ata
a este mundo terrenal. Y sin embargo, también hay signos que nos acompañan en esa trascendencia. Y no son alucinaciones, no son delirios. El doctor Pim van Lommel, que es cardiólogo holandés, el doctor Enric Benito, español, el doctor Sanz Segarra, hacen estudios profundísimos sobre las experiencias cercanas a la muerte con personas que han tenido muerte clínica y han sido regresados con el desfibrilador. Entonces hablan de la supraconciencia, de una conciencia que no radica en el cerebro. Entonces, ¿qué mejor que ir en sintonía con nuestro ser querido para que pueda tener una trascendencia digna, como digno fue el nacimiento? Pues creo que es algo que tenemos que contemplar todos y que debemos que estar preparados porque todos vamos para allá, todos vamos a trascender, y creo que el desprendernos de este cuerpo físico, de este personaje que nos toca representar, vale mucho entenderlo. De verdad creo que vale mucho la pena la conciencia que tengamos para dejar ir a nuestros familiares y a nuestros seres queridos. Vamos a ir a la sección del glosario con Lalo y con Valeria para que continuemos en Torre Médica. Continúa. Seguimos con más en Torre Médica. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sección, el glosario médico, o lo que quisieron decir, buscando traducir al español aún más lo que nuestra invitada y nuestros conductores de alguna manera han trabajado el día de hoy con el tema, la importancia de la tanatología en enfermedades terminales. No tiene que ser precisamente un tema renal. Ya lo decía el doctor Julio al principio de este espacio, cuestiones que tienen que ver con cáncer o simplemente aquellas enfermedades que tienen un desenlace desafortunadamente fatal. Y bueno, la importancia de que un profesional esté acompañando no solo a quien padece la enfermedad, sino también al círculo familiar, me parece que es muy importante. Y Valeria de la Mora, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno. Y un servidor trataremos justo de traducir aún más los términos que se han trabajado. Y el primero de ellos tiene que ver con la tanatología. Es esa disciplina que acompaña emocionalmente a las personas ante la enfermedad grave, la pérdida o incluso el final de la vida. El duelo es el proceso natural de adaptación que vivimos todos cuando perdemos a una persona que amamos. Esto va a implicar tristeza, recuerdos y una adaptación a una vida sin esta persona. Siguiente palabra, cuidados paliativos. Es esa atención médica que busca brindar apoyo respecto a aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida, aunque no haya cura. Decimos, insisto, ayudar a controlar la ansiedad, el malestar, sobre todo en enfermedades complejas o avanzadas. La humanización en el final de la vida es cuidar a la persona en sus últimos momentos con dignidad, respeto y cariño, buscando que esta persona tenga paz, alivio y compañía hasta el final. Otro concepto que queremos compartir con usted es la espiritualidad en salud. Y Lalo, ¿a qué se refiere todo esto? Es esa búsqueda de sentido, de paz y de fortaleza, sobre todo en el interior, durante la enfermedad que estemos cursando. Y esto es independientemente, esto es al margen de la religión que usted profese. Por ejemplo, un paciente que encuentra calma en la fe, la meditación o el significado en su proceso, créame que sobrelleva de mejor manera la enfermedad o el padecimiento como tal. Valeria, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted, y recuerde que semana a semana tenemos una cita aquí en Torre Médica, su programa de especialidades.